Hacer una evaluación de los programas económicos que nos han presentado los dos candidatos. Señor Silvia Martinot, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Mónica. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que ha sacado en claro usted, por favor, de las orientaciones que se aplicará a la política económica de nuestro país según que gane Keiko Fujimori o Pedro Castillo? Bueno, yo he estado hablando en los últimos días con mucha gente trabajadora, gente que durante muchos años ha tenido que trabajar para salir de la pobreza, y he llegado a la siguiente conclusión. Tenemos dos opciones: ir un camino similar al de Venezuela o Cuba, o uno tipo Estados Unidos, tipo Europa. Y les pregunté a todas estas personas una pregunta: si ustedes tuvieran hoy día la opción de irse a vivir a un país, ¿qué prefieren, Venezuela o Estados Unidos? Todos, y cada uno de ellos me respondieron, obviamente preferimos irnos a vivir a Estados Unidos. Entonces ahora tenemos la opción de decidir, ¿queremos que el Perú se convierta en Venezuela o que en el largo plazo se convierta en Estados Unidos? Pero es increíble, todavía hay un grupo importante de peruanos que creen que un mensaje populista que dice no más pobres en un país rico es el que hay que seguir. En países como Suiza, que el sueldo promedio es de $8.200 mensuales, o en el propio Estados Unidos, que es $5.500 mensuales promedio, hay pobreza. Pero lo que no hay es esa situación de pobreza extrema que hay en nuestro país, que tiene que desaparecer. Sí. Y con la propuesta de Keiko creo que se va a poder lograr. Señor Silvia Martinot, bueno, evidentemente si uno plantea una dicotomía tan general, si quiere ser una cosa o la otra, probablemente la visión que tengamos sea muy clara, pero partimos de un hecho en que el Perú está fracturado de una manera, algunos creen casi irreversible, esperemos que no. Pero esa fractura lo que tiene que ver es que ha visto probablemente en una costa, en una capital, donde ha habido un crecimiento económico, pero no ha habido desarrollo, y ha visto una postergación enorme en diferentes regiones del país que también tienen que ver con cómo se ha ejecutado el crecimiento económico que a ellos no les ha llegado. Esa es una realidad que tenemos en el Perú. Entonces, más allá de esa dicotomía, hay una reflexión en el medio, ¿no? Sí, pero Mónica, mira tú, es la profecía autocumplida. ¿Quiénes son los que dicen que este modelo no funciona? Son la gente de izquierda. ¿Y quienes han gobernado en regiones como Cajamarca, como Ancash, como Junín? Gente de izquierda, y gente de izquierda que está sentenciada o acusada por haberse robado el dinero de todos los cajamarquinos, ancallinos y la gente de Junín. Y lo más increíble, y estaba hablando ayer con dos cajamarquinos, cómo ustedes, teniendo preso a Gregorio Santos por haber robado la plata de la región, lo reeligen como presidente regional. Y no saben qué responder. Lo mismo sucedió con Junín, con el señor Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción y lo reeligen. O sea, al que te roba, lo reeliges. Y después te quejas de que no hay plata porque el sistema es malo. Nuevamente, lamentablemente, esta regionalización nos ha generado muchos problemas, porque lo que ha hecho es que se atomice el robo, y sobre todo que los presidentes regionales, hoy llamados gobernadores, que mayoritariamente son de izquierda, no han hecho nada por sus regiones. Señor Silvia Martinot, ¿cuáles decisiones le parece a usted que son las más importantes que se deben tomar en la política económica para tomar un camino u otro? ¿Sobre qué puntos concretiza usted esta visión dicotómica que nos está presentando? Bueno, tenemos definitivamente que permitir que la iniciativa privada se mantenga y que no sea como en Venezuela o en Cuba, en donde el Estado es el que decide absolutamente todo. Pero lo más importante va a ser
cómo invirtamos los recursos que tiene el país, sobre todo en el tema de educación, y en hacer saber a nuestros jóvenes qué es lo que ha pasado por el país, la hiperinflación, el terrorismo, para no volver a caer en esta situación. Claro, pero lo que yo quisiera es que, vista la experiencia que usted tiene como empresario, como dirigente empresarial y como exministro, nos diga cuál sería la política económica de Castillo si él ganase, que usted cree que nos van a conducir al despeñadero. ¿En qué puntos concretos le parece a usted que estaría la falla? Bueno, es como un déjà vu, es escuchar lo que dijo Alan García en el año 85. Expropiación, expropió los bancos. Prohibir las importaciones y desconocer la deuda externa. Esas tres cosas nos va a llevar al año 85, en donde para poder comprar leche en sí, azúcar o arroz, había que hacer colas enormes, no había productos. Perú, un país que en su momento fue exportador de azúcar, convertirse en un país en el cual se tenía que importar. Mire usted Venezuela, ha prohibido las importaciones, y hoy día Venezuela, el país que más petróleo tiene en el mundo, que tiene la refinería más grande del mundo, tiene que importar gasolina porque no tiene. Es como que nosotros tuviéramos que importar anchoveta, es más o menos el mismo paralelo. Sí. Bueno, permítanos por favor ir a una breve pausa, porque tenemos que respetar la franja electoral, y regresamos con usted, señor Silva Martinot. A las 8:18 estamos conversando con el administrador y ex ministro José Luis Silva Martinot, que nos debía explicar cuáles son las ideas económicas de Pedro Castillo, que según él garantizan un descalabro de la economía peruana. Bueno, Fernando, te estaba comentando, ya él nos ha dicho claramente que va a expropiar. Conocemos qué sucedió con las expropiaciones en la época de Velasco y en la época de Alan García. Ha dicho que va a prohibir las importaciones. Con la prohibición de las importaciones, ya creo que ha quedado claro que el pan, el pollo, el aceite desaparecen o su precio crece de manera importante. Yo ayer he estado justamente con gente de las pollerías. Señores, si no se importa el aceite o no se importa la soya para hacer el aceite, ya no va a haber papa frita. La papa peruana va a tener que ser sancochada, y el pollo va a triplicarse el precio, entonces desaparecería la pollería. A ver, pero en una circunstancia, es decir, eventual, el señor Castillo llega al Ejecutivo, o sea, él no podría generar eso de la noche a la mañana, teniendo al costado un Congreso donde la mayoría, si se juntan en, digamos, en alianzas y en visión de país, eso no podría. O sea, quiere decir que nuestras instituciones en general no soportarían lo necesario como para dar el balance después de una votación en esa dirección. O sea, sería, según lo que usted manifiesta, una catástrofe inmediata. Mónica, sí, porque el tema de aranceles es potestad directa del Ejecutivo y no necesita pasar por el Congreso. Entonces, él puede subir los aranceles a 200, 300%, con lo cual se hace inviable el traer, por ejemplo, la soya, traer el maíz o el trigo, ¿ya? Y obviamente eso va a conllevar que el precio se triplique o de repente ya no sea viable la importación de esos productos. Sí se puede hacer y tiene los mecanismos para lamentablemente destruir al país en pocos días. Pero además, con los mensajes que ya se ha dado, ahuyentaría la inversión, no habría inversión nueva. Acordémonos que el 80% de la inversión en el Perú la hacen los privados, no la hace el Estado. Por lo tanto, pondríamos en riesgo la generación de nuevos empleos, y lamentablemente los jóvenes serán los que pagarán las consecuencias. Mire usted, en Venezuela más de 5 millones de personas han tenido que huir buscando un nuevo lugar en donde hacer su vida. Yo he tenido la oportunidad de conversar ayer con un joven, por ejemplo, que tuvo que dejar Venezuela y su pareja se quedó con 2 meses de embarazo.
ya su hijo nació, no pudo verlo nacer y no lo conoce, ya tiene más de 2 años el hijo. Familias que están partidas, hijos en Venezuela, hijos en el Perú. Es una desgracia lo que ha sucedido en Venezuela, y el señor Vladimir Cerrón ha sido muy claro. Él quiere seguir el legado de Fidel Castro, que según él es una quimera, pero una quimera por la cual hay que luchar y trabajar para lograrlo. Señor Silvia Martínez, yo quisiera plantearle una última pregunta respecto al turismo, porque es un sector que ha estado bajo su responsabilidad ministerial, comercio exterior y turismo. ¿Qué es lo que ve usted de los planes para este sector en ambos candidatos? ¿Qué es tan importante, como usted lo ha subrayado, muchas oportunidades para la generación de empleo? Bueno, ha sido muy claro en este debate, cuando se le preguntó qué se iba a hacer sobre el tema del turismo, la candidata Fujimori habló de cómo abrir nuestra economía y cómo promover el turismo y atraer los más de 4 millones de turistas extranjeros que en algún momento vinieron a nuestro país. O sea, en el 2019 eran más de 4 millones de turistas. ¿Y cuál fue el plan que propuso el señor Castillo? Enseñar turismo a los niños en el colegio. Ese es el plan para desarrollar el turismo en nuestro país. La verdad es que la gente del Cusco, la gente de las distintas regiones turísticas deben estar asustadísimos porque no van a promoverse la venida de turistas, y es más, con las políticas que se tomarían de cierre de fronteras, lo más probable es que, por ejemplo, nuestro primer emisor de turistas vía el aeropuerto Jorge Chávez, que es Estados Unidos, nos bloquee, así como ha bloqueado a Venezuela. Entonces ya los americanos no van, y tampoco van los europeos ni los canadienses, porque su propio gobierno le dice que es mejor que no vaya por los riesgos que hay. De acuerdo. Muchas gracias, señor José Luis Silva Martínez. Recuerdo que usted ha sido dirigente empresarial de ADEXI con FIEP y ministro de Comercio Exterior y Turismo. Muchas gracias por su tiempo y su presencia en RPP. Que tenga buenos días. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a una de las figuras centrales de la oposición democrática en Venezuela, Leopoldo López.